este 15º domingo del tiempo ordinario corresponde la lectura del Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos 7 al 13. Un hermoso pasaje que nos coloca en perspectiva la importancia de pasar de ser testigos del mensaje a ser mensajeros. Porque una cosa es cuando uno mira tras bambalinas y otra muy distinta cuando uno es partícipe de los eventos. Y en este pasaje del Evangelio de San Marcos, los discípulos pasarán de ser simples testigos del mensaje de Jesús a ser los mensajeros del reino de Dios. Este pasaje del capítulo 6, versículos 7 al 13, se encuentra en medio de la sección que va del capítulo 6, versículo 6, hasta el capítulo 8, versículo 30. Y desde una perspectiva narrativa, corresponde al inicio del desenlace de la primera trama que finalizará con la declaración o la confesión de Pedro en el capítulo 8, verso 30. Así que el capítulo 6, versículos 7 al 13, se enmarca en el contexto del rechazo a Jesús y su mensaje por parte de los dirigentes religiosos y el anuncio de las buenas nuevas a las naciones. Buenas nuevas que serán proclamadas ahora por los 12, quienes hasta ahora en San Marcos han tenido un rol pasivo de espectadores del ministerio de Jesús, quien ha proclamado las buenas nuevas del reino. Pero ahora los 12 serán invitados por Jesús a pasar a la acción, de ser testigos del mensaje a ser mensajeros. Este es un pasaje que nos muestra que todos como seguidores de Jesús somos invitados también a dejar la comodidad de ser espectadores cristianos de la palabra y dar el paso a ser esos mensajeros de la palabra, tal como los 12. Podemos encontrar tres aspectos en este pasaje que nos marcan lo necesario, lo que se requiere para dar ese paso de ser testigos del mensaje a ser mensajeros de Dios. En primer lugar, que los mensajeros del reino tienen autoridad. Y es que en este relato del capítulo 6, en los versículos anteriores, en la sección anterior, el rechazo que sufre Jesús llega a un punto clímax, cuando él visita su propia tierra, Nazaret, y allí el rechazo a Jesús y su mensaje es tal que Jesús se asombra de la falta de fe de sus conciudadanos. En contraste, ahora inicia esta sección del capítulo 6, versículos 7 al 13, donde se narra la misión de los 12, que pareciera indicar, en contraste con la sección anterior, los versículos anteriores, que entre más aumenta el rechazo a Jesús, más aumenta la proclamación. Razón por la cual ahora, en los versículos 7 al 13, ya no solo Jesús, sino ahora los 12 serán enviados a una misión con dos propósitos. Es decir, esta misión de los 12 es la extensión de la misión de Jesús narrada ya en los primeros capítulos. Jesús comparte su misión con los 12 a quienes él había elegido primero para que estuvieran con él. Y ahora, luego de haber sido testigos del mensaje y del poder que acompaña su predicación, Jesús los envía empoderándolos ya no para ser solo testigos, sino ser mensajeros del reino de Dios, el cual había llegado. Para ello, aquí en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6, versículo 7, se nos dice que Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Es decir, estos mensajeros del reino de Dios no estarían solos, sino que al igual que Jesús en el capítulo 1, versículos 10 y 11, allá recibe el poder del Espíritu Santo y el respaldo del Padre, ahora los 12 reciben de parte de Jesús exousia, autoridad para cumplir la misión. Esto es importante porque cuando nosotros también decidimos pasar de ser solo escuchas del mensaje del reino a ser los mensajeros del reino, contamos con el poder y la autoridad que viene de ese reino para poder cumplir con la misión. En segundo lugar, se nos presenta en este pasaje los propósitos de la misión de los 12. Porque hemos dicho que la misión tenía dos propósitos.
los cuales se presentan ya en forma de acción en los versículos 12 y 13, donde dice, ellos yéndose de allí iban predicando a la gente la conversión, expulsaban a muchos demonios y curaban a muchos enfermos ungiéndolos con aceite. Notamos que así como Jesús al inicio de su ministerio dio a conocer que el reino de Dios que había llegado, Marcos 1:15, ahora los 12 encarnaban esta misión de ser mensajeros. Esto lo confirma el uso del verbo metanoeo, convertir, que se usa aquí en el capítulo 6, versículo 12, como centro del mensaje que debía ser predicado por los 12. Este es el mismo verbo que Jesús usa en el capítulo 1, versículo 15 al inicio de su ministerio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Convertíos y creed en las buenas nuevas. Los 12 encarnan el propósito de la misión de Jesús, proclamando el mismo mensaje, que las personas se conviertan, es decir, que sean transformadas y puedan creer el mensaje de bienestar de parte de Dios. Pero además, la misión implica no solo una transformación interior o mental, sino también proclamar liberación de aquello que aflige al ser humano y lo imposibilita para hacer aquello a lo que Dios lo ha llamado. Lo cual en el pasaje se ve expresado en términos de expulsar a los demonios y curar a los enfermos. Porque el mensaje de transformación debe ir acompañado con acciones de liberación, las cuales permitan que la vida pueda llegar a ser plena, tal como el reino de Dios lo anuncia. El verbo que se usa en el capítulo 6, versículo 13, ekbalo, echar fuera, se usa 18 veces en todo el Evangelio. Y aquí en el capítulo 6, verso 13, corresponde a la mitad, es decir, esta es la 9ª ocasión que se usa y de aquí en adelante se usará 9 veces más ese echar fuera, que se constituye en la evidencia de que el mensaje de los 12 es verídico y corresponde al mismo mensaje de Jesús. Pero en este mismo versículo se usa la expresión terapeu, curar, que Marcos ya ha utilizado en 4 ocasiones para hablar de las sanidades que ha realizado Jesús como señal que acompaña el mensaje del reino. Y aquí en el capítulo 6, verso 13, es la última vez que se usa esta expresión en todo el Evangelio y ahora son los discípulos quienes dan testimonio del mensaje de arrepentimiento y transformación, ungiendo a los enfermos con aceite, es decir, aliviando sus cargas y dolores, trayendo esperanza. Jesús inicia curando, pero de ahora en adelante serán los 12 y luego los discípulos y luego la iglesia y cada creyente que acepta esta misión. Y en tercer lugar, esta misión, al igual que para Jesús, no sería sencilla. Debía realizarse bajo unas condiciones claras que se describen en los versículos 8 al 11, que es la parte que ocupa la mayor parte del relato. Y aquí se nos narra que esta misión de los 12 debía ser de 2 en 2, una antigua práctica judía y del mundo antiguo de enviar 2 que dieran testimonio sobre un mismo asunto. Estas duplas misioneras entonces debían realizar su misión sin nada que pudiera estorbar, entorpecer o distorsionar la misión y mensaje. Por lo cual en estos versículos se dice que al salir a la misión no debían llevar nada para el camino, ni alforja, ni calderilla en la faja, calzados solo con sandalias y solo con una túnica. Es decir, pasar de ser testigos del mensaje a ser los mensajeros implica una dependencia plena de Dios. De nuevo, al igual que Jesús, quien desarrolló su ministerio sin ningún tipo de ayuda humana, ahora los 12 son enviados solo con su confianza en el mensaje y la autoridad delegada. Estas condiciones también pueden interpretarse como que nada debe estorbar la misión. Es decir, lo material o las seguridades que la vida pueden ofrecer no deben ser obstáculo ni deben hacer lenta la misión. Se trata de un desprenderse de aquello que pueda dar la apariencia de una misión por negocio o trueque. Si el mensaje se refiere a la caridad de Dios, los mensajeros deben asumir la caridad como estilo de vida para enaltecer así el mensaje. Y finalmente,
Jesús les recuerda que esta misión no será del todo bien recibida. Existía la posibilidad de ser rechazados en algún lugar, ante lo cual debían hacer un gesto típico que exponía la incredulidad, sacudir el polvo de las sandalias. Sin embargo, aún esta señal sería, como lo expresa el griego, eis marturion autois, en testimonio para ellos. Es decir, una oportunidad más de arrepentimiento para quienes rechazaban al mensajero y su mensaje. Si Jesús mismo fue rechazado por los líderes religiosos y por sus propios paisanos, como lo vimos en la sección de 6.1 al 6, ahora los mensajeros debían esperar lo mismo y tener la misma actitud de Jesús, quien ante el rechazo, la incredulidad y la falta de fe, intensifica la proclamación. Podríamos decir que entre más oscura la noche, más debe alumbrar la luz. Así que, en conclusión, Marcos capítulo 6, versículo 7 al 13, nos recuerda que cuanto más aumenta la falta de fe y la incredulidad, más relevante y urgente se hace la misión de pasar de ser testigos del mensaje a ser mensajeros de Dios. Una misión a la cual todos los creyentes hemos sido llamados, para la cual hemos sido empoderados para compartir un mensaje de transformación acompañado de acciones liberadoras y empoderados para asumir las condiciones propias de esta misión, para lo cual basta el llamado y la autoridad recibida. Marcos 6, 7 al 13 nos invita entonces a ser mensajeros de fe y esperanza en tiempos de incredulidad y desesperanza.